Bienvenidos al webinar Tratamiento ecológico de aguas sanitarias provenientes de la industria en general. Esperaremos unos minutos para comenzar. Agradecemos su paciencia. Bienvenidos al webinar Tratamiento ecológico de aguas sanitarias provenientes de la industria en general. A nombre de Veolia Water Technologies, les agradecemos el tiempo que dedica a este evento, esperando sea de gran utilidad. Mi nombre es Lizeth García y antes de comenzar tenemos unas breves recomendaciones para que su experiencia sea más agradable. En el lado derecho de su pantalla encontrarán su panel de control. En este podrán ver una flecha horizontal para ocultar su panel y a su vez extenderlo nuevamente. Además, encontrarán una sección para colocar sus preguntas o comentarios durante todo el evento. 15 minutos antes de finalizar el webinar, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas, donde nuestro ponente contestará sus dudas. Al finalizar el evento, les invitamos a contestar una breve encuesta de 5 preguntas, esto con la finalidad de conocer su opinión acerca del webinar y así poder mejorar cada vez más esta experiencia digital. Ahora bien, con gusto presentamos a Edison Leiva. Edison es ingeniero civil bioquímico con más de 10 años de experiencia, fundamentalmente en diseño y operación de plantas de tratamientos de aguas residuales, tanto municipales como industriales. Incorporado a Veolia Water Technologies en el año 2011, Edison actualmente ocupa el cargo de ingeniero de procesos. Dentro de sus funciones se encuentra el diseño conceptual de procesos de tratamiento de aguas y aguas residuales y apoyo técnico al departamento de ejecución durante las fases de fabricación, construcción, comisionamiento y puesta en marcha de los proyectos. Le damos la más cordial bienvenida a Edison. Adelante, Edison. Muchas gracias. Buenas tardes a todos quienes están participando de esta webinar. Bueno, primeramente me gustaría indicarles que, bueno, como parte de ustedes o algunos de ustedes, estoy haciendo actualmente teletrabajo. Por tanto, si eventualmente escuchasen algún ruido ambiente que no es propio de un ambiente laboral, por favor les anticipo mis disculpas. Bueno, quiero iniciar haciendo una breve introducción de lo que es Veolia Water Technologies en Latinoamérica y básicamente hablarle un poco de las capacidades y de lo que puede hacer, de las soluciones que puede entregar Veolia Water Technologies acá en Latinoamérica. Bueno, puede atender distintas áreas en el tratamiento de aguas y efluentes. Entre ellas, por ejemplo, está la producción de agua de ingrediente o agua ultra pura para la industria farmacéutica y cosmética, la producción de agua potable, por supuesto, la producción de agua de proceso o para servicios industriales, el tratamiento de aguas residuales, la generación de bioenergía, aplicaciones de reuso y la obtención de agua de reciclo, la recuperación de nutrientes. Y en este sentido también mencionarles los soportes, los servicios y los productos que puede entregarle. En ese sentido, puede prestar servicios de operación y de mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas. Puede, por supuesto, proveer productos estándar paquetizados en distintas tecnologías. Puede realizar el suministro de consumibles y refacciones. También equipos de la línea Elgalab, que son equipos para la producción de agua para laboratorios clínicos. Hacer el suministro y el arriendo, eventualmente, de soluciones móviles. Y, por supuesto, la ejecución de proyectos en lo que se refiere al tratamiento de aguas y efluentes. Pasando ya ahora al tema de la webinar. Bueno, no es para nadie un misterio que actualmente
el tratamiento de las aguas residuales sanitarias es un problema de salud pública y fundamentalmente en pequeñas comunidades o pequeñas instalaciones en nuestra América Latina. En ese sentido, bueno, las aguas residuales deben ser tratadas fundamentalmente por dos razones. Una, para proteger los cuerpos receptores de la contaminación orgánica, llámense ríos, lagos y la misma napa, y lo que se desprende de eso es, por supuesto, eliminar estos riesgos para la salud pública. A partir de esto es que surge la necesidad de encontrar y utilizar tecnologías de bajo impacto para el tratamiento de efluentes o de aguas residuales sanitarias. En particular, de lo que voy a hablar hoy es de el EcoDisc, que es la solución que tiene Veolia Water y a través de su filial PMT para el tratamiento biológico de aguas residuales municipales o sanitarias en pequeñas comunidades. Este producto se basa en la tecnología de los contactores biológicos rotatorios, comúnmente también llamados biodiscos, la cual es especialmente utilizada para comunidades pequeñas entre 100 y 10.000 personas, vistas como población equivalente. La gracia de esta tecnología es que puede configurarse de distintas maneras para atender diversas necesidades y objetivos de acuerdo a la necesidad del cliente. Las principales aplicaciones de este producto son básicamente, como les decía, para el tratamiento de aguas residuales sanitarias producidas en pequeñas comunidades rurales o semirurales, el tratamiento de aguas sanitarias en campings y en algunos campamentos aislados, como por ejemplo pueden ser algunas faenas mineras, para las instalaciones temporales durante fase de construcción en proyectos de gran envergadura, en donde por cierto tiempo existe una gran cantidad de personas, mano de obra, y esas aguas sanitarias deben ser tratadas antes de ser dispuestas o descargadas para hospitales y otras instalaciones de salud, para escuelas y campos universitarios, como solución para el tratamiento de aguas sanitarias de hoteles, resorts, condominios de veraneo y también centros de esquí, refugios y residencias de alta montaña. Hablar un poco del origen de los CBR. Bueno, como toda tecnología, los CBR, los contactores biológicos rotatorios, nacen a partir de la observación y de lo que ocurre naturalmente en nuestro medio ambiente. Y es así como esta tecnología en particular nace a partir de la observación de lo que ocurría con los molinos de agua, en donde las personas notaban que las características del agua, aguas arriba y aguas abajo del molino, cambiaban, ¿no? Evidentemente las características del agua, aguas abajo, eran mejores que las que encontraban aguas arriba de este. Y básicamente se dieron cuenta que mientras existía materia orgánica en el agua que alimentaba este molino, y por supuesto existían microorganismos, se formaba una biopelícula, un biofilm sobre la superficie del molino en contacto con el agua, y que en definitiva era este biofilm el responsable de ese cambio en las características del agua, ¿no? Que en definitiva este biofilm actuaba de cierta manera que provocaba que estas características fuesen más benévolas una vez pasando estos molinos de agua.
Bueno, fue así como esta tecnología se empezó a desarrollar. Los primeros desarrollos de los contactores biológicos son desde de la década pasada, a fines de la década perdón, el siglo pasado, a fines de la década del 20, en donde esta tecnología se empezó a desarrollar, para la cual originalmente se utilizaban materiales como madera y otros materiales porosos. Sin embargo, la primera aplicación comercial fue solo hasta fines de la década del 60, en donde se instaló la primera unidad en Alemania. A partir de esa fecha, eh, los contactores biológicos rotatorios ganaron una gran popularidad y se distribuyeron y se difundieron por todo el mundo. Sin embargo, ya a fines de la década del 80, esta popularidad cayó bruscamente, básicamente debido a problemas que tenían estos equipos en su diseño, principalmente problemas mecánicos, de corrosión y fundamentalmente un crecimiento desbalanceado de la biomasa en los discos, que obviamente provocaron una mala reputación de la tecnología y, como les digo, este descenso en la popularidad de la misma. Esta tecnología, y es la ventaja que tiene, es una de las ventajas que tiene, es una tecnología bastante simple. Básicamente el sistema está configurado a partir de un tanque en el cual se encuentran los discos dispuestos en paralelo y montados sobre un eje. Ese eje se conecta a un motorreductor que permite la rotación de los discos. Los discos pueden estar parcialmente sumergidos en el agua o totalmente sumergidos en el agua, dependiendo de la finalidad del proceso. El agua ingresa por uno de los extremos del tanque y se mueve gravitacionalmente hacia el otro extremo, pasando a través de los filtros. La biomasa, por supuesto, se deposita sobre la superficie de los discos. Y como les decía, estos discos pueden estar completamente sumergidos o parcialmente sumergidos dependiendo de la finalidad del proceso. Si apuntamos a un proceso de tratamiento biológico solo para remoción de material carbonáceo y nitrificación, bueno, los discos se encontrarán parcialmente sumergidos, mientras que si apuntamos a un proceso anóxico, el disco se encontrará completamente sumergido. Bueno, sin el afán de entrar en mucho detalle respecto de la microbiología del biofilm, los CBR, solo quiero comentar que la biomasa, el biofilm en la superficie del disco es variada y es similar a la que podemos encontrar en otros sistemas convencionales de tratamiento de aguas, como por ejemplo en los lodos activados. Luego del montaje del filtro, el filtro se va cargando paulatinamente desde los primeros discos hacia los últimos. Ya una vez que los filtros entran en operación y alcanzan su fase operativa como tal, estos filtros, estos discos se encontrarán completamente cargados y se irán colonizando, como les decía, paulatinamente en la medida que ya se alcance la fase definitiva de operación.
Al tratarse de un proceso biológico, se requieren distintas y condiciones para poder que el proceso funcione de manera adecuada. Eh, por supuesto, se requiere mantener una temperatura adecuada para que los microorganismos puedan crecer. Esta temperatura se considera en el rango mesófilo de las temperaturas, entre 6 y 35 grados Celsius. El pH también es un factor importante, necesita ser un pH relativamente neutro, entre 6,5 y 8,5. Por supuesto, se necesita la presencia de nutrientes, una presencia de nutrientes fundamentalmente de naturaleza biodegradable. La relación de QO, DBO, que se requiere eh, demuestra o apunta básicamente a tener una mayor parte de material orgánico de naturaleza biodegradable. Y por otro lado, también se requieren relaciones adecuadas con los macronutrientes necesarios para también sustentar el crecimiento de los microorganismos. En realidad, estas características que ya mencioné no es extraño y se cumplen normalmente en aguas de origen sanitario. Así que normalmente no es necesario poner mucha atención en eso. Naturalmente, las condiciones del agua residual municipal o sanitaria ya cumple con estas características. Sin embargo, también es necesario hacer hincapié en características adicionales, como por ejemplo en el contenido de aceite y grasas, en el cual también se necesita limitar su contenido, básicamente porque en el caso de haber grandes cantidades o grandes concentraciones de aceite y grasa, estas se pueden depositar sobre los discos, impidiendo la transferencia de oxígeno hacia la biomasa, ¿no? La alcalinidad es un punto importante, sobre todo cuando queremos apuntar a una etapa de remoción de nitrógeno. Es importante fundamentalmente para completar las reacciones de nitrificación. Y por supuesto también es importante evitar la presencia de algunos metales pesados o algunos elementos que puedan ser inhibitorios del crecimiento biológico. Esas son básicamente las consideraciones y las limitantes en términos de proceso. Los criterios de diseño que se utilizan para el dimensionamiento y establecer básicamente el área requerida o el número de discos en cada módulo está evidentemente relacionada con la capacidad que debe tener el sistema, fundamentalmente con la carga a tratar, con la carga diaria a tratar. Esta se puede desprender ya sea teniendo como un dato de entrada la capacidad o la población equivalente que va a atender el sistema, o bien con datos de caudal. Por supuesto, hay que tener para ello el caudal peak diario y horario y las concentraciones de los distintos parámetros: materia orgánica, sólidos suspendidos totales, nitrógeno y fósforo. Importante también, obviamente, es saber cuál es el objetivo del tratamiento y cuál es el estándar de descarga que queremos cumplir o que la autoridad nos exige cumplir. Y en ese sentido también es necesario tener claridad de esto, tanto en cuanto a la concentración de materia orgánica, como también a la de sólidos y nutrientes que queremos alcanzar o que nos hemos propuesto como objetivo a cumplir. A partir de ello es que podemos ya establecer cuál es el objetivo y a partir de ello los tiempos de contacto, ya básicamente entrando al diseño del
del equipo, los tiempos de contacto y fundamentalmente la carga superficial, ¿no? La carga de materia orgánica que voy a aplicar por cada metro cuadrado de disco para alcanzar el rendimiento o el desempeño esperado. A partir de eso también se pueden definir cuáles son las garantías que nosotros vamos a entregar. Si bien es cierto, las garantías se analizan caso a caso. Bueno, en la tabla que ustedes pueden ver acá se entregan las garantías convencionales del sistema. Es esperable que un sistema diseñado correctamente y operado correctamente pueda alcanzar concentraciones de materia orgánica de DBO menores a 25 ppm, una de QO menor a 125 ppm y a una concentración de sólidos suspendidos menor a 30 miligramos por litro también. En cuanto a la remoción de nutrientes, sí hay que analizarlo más detenidamente, depende de algunos factores que hay que evaluar con mayor atención, por ejemplo, el impacto de la temperatura sobre la reacción. Pero en general, para los parámetros de materia orgánica y de sólidos suspendidos, se puede considerar que estos son los valores habituales en un sistema bien operado. Las ventajas del proceso es un proceso con muchas ventajas, básicamente porque, bueno, es un equipamiento robusto. Yo creo que la principal ventaja está en el punto de que, comparado con otras tecnologías convencionales de tratamiento de aguas residuales, requiere mucho menos energía. Solo entre un 25, por ejemplo, solo entre un 25 y un 40% de la energía demandada por un tratamiento de los activados. Es de operación bastante simple, no requiere demasiada atención, solo un par de horas por semana. Dado que la biomasa se deposita sobre los biodiscos y se adhiere al biodisco, no es necesario tener un sistema de recirculación de lodo, como por ejemplo ocurre en los procesos de lodo activado, para mantener la biomasa dentro del sistema. Bueno, salvo en el caso de que se considere un proceso con pre-denitrificación para remoción de nitrógeno. No requiere de control de oxígeno disuelto. Básicamente la rotación del disco y la intercalación de las fases de inmersión y de emersión permiten la oxigenación natural de la biomasa dispuesta sobre sobre la superficie del disco. Por lo tanto, no se requiere suministrar aire externamente y no se producen taponamientos. Además, es un sistema que se integra bastante bien con el medio ambiente, de fácil integración visual, porque básicamente es una tecnología compacta que puede instalarse ya sea enterrada, semienterrada o sobre el nivel del terreno, sobre una losa de concreto, y no emite olores ni ruidos molestos. Es de fácil modularidad, de fácil integración con un potencial tratamiento terciario en el caso de que se quiera apuntar a la reutilización o el reuso del agua tratada. Y es de simple expansión en cuanto a su capacidad porque al ser un equipo paquetizado se pueden colocar múltiples módulos en paralelo de manera de ampliar la capacidad de tratamiento de la planta. También, bueno, como última ventaja, es que es un sistema de fácil instalación y comisionamiento. En general, puede considerarse que un sistema paquetizado que va a ser instalado sobre una losa de concreto, solo tarda entre 1 o 2 días para
para su montaje y para ya poder arrancarlo. Bueno, por supuesto, todo sistema posee también ciertas desventajas. En este caso, la aplicabilidad es fundamentalmente para aguas de origen sanitario o de baja carga orgánica. Es la aplicabilidad en el tratamiento de aguas y de residuos industriales es limitada. Por otro lado, requiere un tratamiento primario. En realidad esta es una característica común de todos los sistemas de tratamiento biológicos, sistemas secundarios. En todos los casos se requiere un tratamiento primario. En este caso también lo requiere. Hay que pensar al menos en un cribado grueso, un tamizado grueso, pero eventualmente también se pueden requerir otras etapas, como un cribado o un tamiz más fino, la remoción de grasas, como ya les decía, remoción de grasas y aceites, y la remoción de arenas eventualmente. Por supuesto, la robustez del pretratamiento va a depender de la calidad del agua residual cruda con la que pretendemos alimentar el sistema. O sea, en la medida que esta calidad, entre comillas, sea más mala, obviamente el tratamiento va a tener que ser más robusto. Por otro lado, como última desventaja, es que el sistema, al ser un sistema simple, bueno, tiene poca flexibilidad operacional, las maniobras que se pueden realizar sobre el sistema son limitadas y tiene poco, como les decía, una poca flexibilidad. Bueno, como ya les decía, en una de las características del sistema, una de las características del sistema es que es un sistema que puede tener múltiples configuraciones dependiendo del objetivo al cual se apunte. Eh, entonces quiero hablar un poco ahora de ello, pero primero voy a hablar un poco de lo que es PMT y Veolia, o de la relación de PMT con Veolia. PMT es la filial de Veolia que se encarga de la construcción de estos equipos. Básicamente fue una compañía familiar que nació en el año 1998 en Saboya, Francia. Eh, Tuvo un éxito explosivo en sus inicios, tal así que al cabo de 2 años ya había, eh, había inaugurado una nueva filial o un nuevo taller en Alemania. Y en el año 2008, PMT fue adquirida por el grupo Veolia, que mantuvo la estructura original de PMT y le integró o le dio como ventaja, digamos, poder atender eh, más mercados a lo largo del mundo, mercados más distantes. Entonces, sí, pasando al tema de las configuraciones posibles del sistema, bueno, como ya les decía, siempre es necesario contar con un pretratamiento. Como ya les decía también, este tratamiento va a ser más o menos robusto dependiendo de las características del agua residual. Normalmente siempre es necesario un cribado grueso para pasar a otras operaciones, como puede ser un cribado fino, como ya les decía, una sedimentación primaria, o que puede ser también utilizado como un digestor de lodo, y una etapa como degrasado y desarenado. Estas etapas, como ya les decía, dependiendo de la calidad del agua, se pueden combinar para ajustar luego la calidad para alimentar el tratamiento secundario, que básicamente está conformado por el módulo de Biodisk. Este módulo de Biodisk puede estar precedido o
o no de una etapa de nitrificación, lo que le llamamos el EcoDisc de NIT, dependiendo de, obviamente, si se va a apuntar a, a lograr una remoción de nitrógeno en el agua residual. Y luego se necesita una etapa de separación secundaria, básicamente para la remoción de sólidos remanentes, los sólidos los sólidos en exceso que se liberan desde el biodisco. Esta separación secundaria se puede normalmente hacer a través de tres tecnologías, a través de una clarificación lamelar, un sedimentador lamelar, a través de un drum filter, que es la solución que le llamamos EcoDisc Drum, o a través de lechos vegetales o de juncos. Finalmente también se puede incorporar un tratamiento terciario en el caso de que se requiera o que se apunte, perdón, a un reuso, a un reciclo del agua. Se pueden considerar etapas para la desinfección del agua ya tratada, y esta puede ser a través de UV, por cloración o por ozonificación. Respecto de las configuraciones estándar para la remoción de nitrógeno, como ya les decía, el sistema permite apuntar a la remoción de nitrógeno. Esta puede hacerse de dos formas. La primera es hacerlo a través, en una configuración que se llama de pre-denitrificación, en donde, bueno, el efluente ya pretratado ingresa al EcoDisc de NIT, y luego al EcoDisc normal, digamos, o habitual. Este EcoDisc, el EcoDisc se encarga de, de completar la remoción carbonácea del material carbonáceo y de llevar a cabo las reacciones de nitrificación. ¿Qué quiere decir? Que se transforma todo el nitrógeno amoniacal a nitrógeno a nitrato, y luego se recicla parte del efluente del EcoDisc hacia la etapa de nitrificación, de manera de terminar o de completar la remoción de nitrógeno. En esta fase, todo el nitrato se transforma a nitrógeno elemental. Básicamente, esta configuración, bueno, y este reciclo se efectúa debido a que la reacción de denitrificación necesita realizarse en presencia de una fuente de carbono, eh, que, que es tomada del agua residual afluente, ¿no? Del agua residual cruda. Bueno, luego de eso ya se puede alimentar la etapa de separación secundaria y realizar la descarga del efluente ya tratado. La otra opción es hacer una post-denitrificación, en donde el agua entra al reactor o a los biodiscos, a los EcoDisc. Se realiza la remoción del material carbonáceo, se completa también las reacciones de nitrificación, y pasa al módulo de nitrificación, en donde todos los nitratos se llevan a nitrógeno amoniacal. Lo que sí es necesario en este caso, como decía, es implementar externamente o inyectar externamente la fuente de carbono necesaria para completar la reacción de nitrificación. Y luego se lleva a cabo la separación secundaria y la disposición o el tratamiento terciario eventualmente. El EcoDisc, como ya les decía, bueno, puede ser, dependiendo de la concepción del proyecto, se puede suministrar como una solución paquetizada. En ese caso, el EcoDisc se puede instalar ya sea
enterrado, semienterrado o instalarse también sobre una losa de concreto. En el caso de que se opte por la alternativa de instalarlo sobre una losa, sobre una base de concreto, los módulos o los discos, perdón, tienen un diámetro de 2 metros. En el caso de que se opte por una instalación semienterrada o enterrada, los discos, hay dos alternativas. Utilizar discos de 2 metros o de 2,7 metros. Y para la separación secundaria existen también dos alternativas. Realizarla a través de un sedimentador de lamelas o a través de un filtro de tambor, un drum filter. Todo esto, tanto el ECODIS como el sistema de separación secundaria o la operación de separación secundaria se instala dentro de un módulo, dentro de un módulo paquete, lo cual permite obviamente minimizar las obras civiles requeridas. En general se considera o se puede considerar que para ejecutar un proyecto o el periodo entre la orden de compra y la puesta en marcha de este tipo de soluciones no llevan más allá de 6 meses. ¿Okay? Los transportes internos se pueden hacer sobre camión o contenerizados en el caso de que los discos sean de 2 metros de diámetro. Como ya les decía, existen dos alternativas para efectuar la separación secundaria, los sedimentadores de lamelas y a través de filtros de tambor. Dependiendo de eh, del tamaño del equipo, hay 3 modelos de sedimentadores de lamela en cada caso, tanto para los discos de 2 metros como para los de 2,7. Y en el caso de los filtros de tambor también existen 3 modelos disponibles en cada caso. Bueno, una fotografía de proyectos ejecutados, simplemente para que ustedes puedan ver que efectivamente se puede instalar sobre una losa de concreto, sobre una base de concreto, en el caso de que ustedes lo deseen así, o también estos equipos se pueden instalar de forma enterrada o semienterrada. Esto depende un poco de cómo, de cómo ustedes puedan concebir el proyecto. En el caso de bueno, los ECODIS también es posible entregarlos para su ensamble en sitio. En este caso, obviamente se puede optar por diámetros de disco mayores. En este caso pueden ser desde 2 a 4 metros de diámetro. Las alternativas para, para realizar la separación secundaria en este caso son mayores. Puede ser a través de sedimentadores de lamelas, clarificadores lamelares, o puede ser también a través de filtros de tambor, pero también se, se pueden utilizar otras tecnologías. Eventualmente incluso también se pueden utilizar estanques existentes para efectuar la separación secundaria. Si existiese algún clarificador convencional, también se puede reutilizar. Entonces, como les decía, se pueden utilizar tanto instalaciones nuevas como existentes. En este caso, la instalación también puede ser indoor o al aire libre. En el caso de que se opte por una instalación al aire libre, bueno, el equipo solo va a necesitar ser cubierto y puede entregarse preensamblado o para su ensamble completo en el sitio. En este caso, bueno, Veolia obviamente soporta al cliente o al partner local para la ejecución del proyecto y los alcances que puede o lo que puede
brindar Veolia como soporte incluye, por supuesto, la definición y el dimensionamiento de las etapas de pretratamiento o de tratamiento primario requeridas para que el sistema EcoDisc funcione de manera apropiada y se alcance los rendimientos esperados. Se pueden entregar también las guías civiles para la construcción de los tanques de concreto o los edificios necesarios. Se entregan lineamientos de interconexionado y de montaje hidromecánico. Se entregan los lineamientos también para el diseño y la fabricación de los gabinetes eléctricos y de control. Y también las especificaciones respecto de los químicos y consumibles que eventualmente puedan ser requeridos en el proceso. Aquí hay algunas fotografías, les muestro algunas fotografías de también algunos proyectos ejecutados bajo esta modalidad de un ensamble en sitio. Se pueden ver que en la mayor parte, bueno, los EcoDisc son montados en tanques de concreto, que es la otra opción que se puede, que ustedes tienen. Como ya les decía también, y le había mencionado en un principio, una de las motivos por los cuales los EcoDisc, perdón, los contactores biológicos rotatorios perdieron popularidad a fines de los 80 fue por fallas en su concepción, en su fabricación y en su diseño. Por eso quiero comentarles un poco respecto de las características constructivas que tienen los sistemas EcoDisc. Bueno, uno de los principales problemas que tenían los equipos, llamémoslos de las primeras generaciones de biodiscos, es que la biomasa se depositaba sobre los discos, no no salía de ellos y finalmente se provocaban taponamientos, obstrucciones y también el colapso, como se pueden ver en las imágenes de muchos de estos discos por sobrecarga de los mismos. En este caso, bueno, los EcoDisc son fabricados en polipropileno. Son utilizados unos discos suaves de polipropileno. De manera de que la biomasa, si bien es cierto, se deposita sobre estos discos, permite también que la biomasa en exceso se lave del sistema y vaya y salga naturalmente de la superficie de los discos. De esta manera se evita el taponamiento. Con esta correcta selección del material se evita el taponamiento y también que la biomasa se empiece a depositar sobre ellos de manera descontrolada. También problemas de los discos, de los biodiscos de las primeras generaciones es que al paso del tiempo los sistemas eran insostenibles. A partir de ello es que se empezaron a trabajar eh, espaciadores, en este caso se desarrollaron espaciadores patentados para mantener la estabilidad del paquete de discos. Estos espaciadores también permiten hacer eh, un buen mantenimiento de los discos, en el sentido de que si algún disco necesita ser cambiado, estos espaciadores permiten remover el disco y poder cambiarlo sin necesidad de tener que parar el sistema o detener el sistema en su operación y, y, y tener que desarmar, digamos así, todo el módulo. Eh, Otros problemas que existían básicamente
respecto de la selección de los materiales, por supuesto. Todos los materiales que se utilizan en los EcoDisc son básicamente estructuras de acero inoxidable. Los ejes, a diferencia de los ejes de las primeras generaciones, en los cuales eran huecos, en este caso son ejes macizos de acero inoxidable cromado, una aleación especial. Y los acoples entre el eje y el motorreductor son acoples flexibles, de manera de evitar el roce ¿no? excesivo. Bueno, por supuesto, importante también es los rodamientos. Los rodamientos también son de materiales probados de la marca SNR. Son tipos de esferas de doble hilera y básicamente están distribuidos de manera de poder garantizar un peso, digamos, un peso adecuado y una distribución adecuada del peso en el módulo. Respecto de los motores, bueno, son motores de múltiples etapas. Como ya les decía, los acoples son flexibles entre el eje y el motor. Los motores están todos sobredimensionados y desde 2017 los motores pasaron a ser premium. Las garantías respecto de la fabricación, Veolia garantiza 5 años para partes móviles, partes rotativas y soportes, tanques, ejes, discos, rodamientos, 2 años para motores y bombas, y en el caso de la vida útil se esperan vidas útiles mayores a 20 años en el caso de los rodamientos y mayores a 10 años en el caso de los motores. Y finalmente me gustaría mostrarles los nuevos desarrollos que ha hecho PMT y Veolia respecto de los EcoDisc. Bueno, fundamentalmente hablarles respecto de dos de estos desarrollos del EcoDisc solar, básicamente el cual da un paso adelante respecto de el trabajar en pos de tecnologías de bajo impacto. Este es un equipo, el EcoDisc, que posee un panel y una batería solar que permite evidentemente almacenar energía, la cual alimenta el motor reductor para operar de una manera continua. Y el segundo desarrollo que también quiero comentar brevemente es respecto del EcoSim, que en realidad es un híbrido entre dos tecnologías o equipos de Veolia. Uno es el EcoDisc propiamente tal y el otro es el MBBR. Básicamente en este caso los biodiscos, los discos son reemplazados por pequeños carriers plásticos, en donde al igual que en los discos se adhieren la biomasa, la biopelícula se adhiere a estos discos, a estos pequeños carriers y crece. De esta manera, estos pequeños carriers permiten aumentar sustancialmente el área disponible para su crecimiento y por tanto reducir también y proporcionalmente el tamaño de implantación de una planta de igual característica. En este caso, podemos hablar de que un EcoSim se reduce el área demandada para su instalación en 3 veces respecto de la que necesita un EcoDisc de igual capacidad, para tratar una carga equivalente. Este es un equipo, es una tecnología que fue lanzada hace menos de un mes
Así que, por tanto, espero que prontamente ya vamos a estar ofreciendo una webinar en referencia a esta nueva tecnología y a este nuevo desarrollo. Bueno, eso es lo que tenía para mostrarles hoy. Espero que haya, eh, haya atendido a sus expectativas y nuevamente les agradezco por presenciar la webinar. Muchas gracias, Edison, por tu presentación y por toda esta información tan relevante. Tenemos varias preguntas. La primera que tenemos es de Joaquín. Joaquín nos pregunta si esta línea de equipos ya se tiene en México. Específicamente en México, creo que no existen referencias. Sin embargo, sí existen referencias en Latinoamérica. Hay equipos instalados en Brasil, Ecodis en Brasil. Son las referencias más cercanas que tenemos. Desafortunadamente, como te digo, en México no existen referencias, pero sí en Brasil. Ok, muchas gracias. Ahora, Luis nos pregunta, ¿cuáles son los parámetros del agua límite para el uso del Ecodisc? Bueno, como ya te había comentado, bueno, la idea es que el Ecodis es una tecnología aplicable em, para las aguas de tipo, para las aguas de tipo sanitarias, fundamentalmente, en donde la concentración fundamentalmente de materia orgánica está en el orden de los 300 ppm, como medida como DBO. ah, los sólidos en suspensión también del orden de los 300 ppm. Son los dos parámetros principales. Como te digo, es un producto enfocado fundamentalmente al tratamiento de aguas de origen sanitario. Eventualmente existe la posibilidad de evaluar una aplicación para un agua residual industrial, y existen algunas referencias al respecto, pero fundamentalmente, como te digo, con aguas de baja carga. Ok, perfecto. Una última pregunta. Ramiro nos comenta si tenemos experiencia en tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios. Eh, sí existen, bueno, Veolia Water sí tiene referencias y existe experiencia en el tratamiento de lixiviados. Eh, Ecodisc no es una solución para ello, pero sí existen otras tecnologías que pueden ser utilizadas para el tratamiento de lixiviados de relleno sanitario. Sí, sí existe, en definitiva, sí existe referencia y experiencia para el tratamiento de lixiviados. Ok, perfecto. Muchas gracias, Edison. Hemos terminado este evento. Agradecemos a todos su presencia, su tiempo por dedicárselo a este pequeño webinar que organizamos. Muchas gracias, Edison, por tu presencia y nos veremos en el próximo evento. Muchas gracias.